Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del BVA. Los saluda Gonzalo Navarro, head de la mesa de FX en Global Markets. Hoy, martes 6 de junio, compartiré con ustedes un resumen de lo acontecido en los mercados internacionales y las perspectivas para el corto plazo para las tasas y el tipo de cambio. La semana pasada fue una semana corta para los mercados internacionales debido al feriado en Estados Unidos el lunes, por motivo del Memorial Day. Sin embargo, fue una semana con mucha data, sobre todo para el sector empleo en Estados Unidos. La semana arrancó positivamente, luego del acuerdo alcanzado entre el Congreso y el Ejecutivo respecto al techo de la deuda el fin de semana anterior. Sin embargo, luego tuvimos data económica que generó volatilidad. Por el lado del sector de empleo, el día miércoles se publicaron los JOLTS, que son los puestos de trabajo que ofertan las empresas. Los que sorprendieron al alza con 10.1 millones de empleos abiertos versus 9.4 esperados. El jueves, el dato de ADP también salió por encima de lo esperado. Sin embargo, el índice de manufactura, publicado a continuación, hizo contrapeso al mostrar un descenso inesperado tanto en el nivel de actividad como en el de los precios pagados por la industria. Esto último hizo que la curva de rendimientos de corto plazo se ajustara a la baja y que las expectativas para un aumento de la tasa en junio se disipen. Finalmente, la semana termina con la publicación de las planillas no agrícolas, las que también sorprendieron al alza tanto el dato actual como el revisado. Ello generó un rebote en los rendimientos de los bonos de corto plazo, aunque el mercado no modificó su expectativa de pausa para junio, aunque sí la incrementó para la reunión de julio, donde ahora espera unos 25 puntos básicos adicionales. En el caso del S&P, este terminó la semana con una ganancia de 1.83%, pasando de 4.205 puntos a 4.282. En medio de toda la data, el bono del Tesoro a 2 años registró volatilidad en la semana, pasando de 4.55% a 4.31%, para luego rebotar a 4.5% el viernes, luego del dato de payrolls. Por el lado de China también tuvimos data relevante como lo fue el PMI de manufactura, que sorprendió a la baja, incrementando el temor de un menor crecimiento global. Por el lado de Alemania, tuvimos el dato de inflación que sorprendió a la baja, lo que impactó en las expectativas de futuros movimientos de la tasa del Banco Central Europeo y en las perspectivas para el euro. Por el lado de los commodities, el barril de petróleo WTI fluctuó entre 67 y 74 dólares, cerrando en 72 dólares la semana, con una pérdida de 1.4%. El cobre, por su parte, se recuperó pasando de 365 dólares el contrato a 373, mientras que el euro, por su parte, tuvo una alta volatilidad y se negoció entre 1.0635 y 1.0779, cerrando en 1.0708, con una pérdida semanal de 0.20%. Esta semana empezó con una ligera caída en el Standard & Poor's de 0.20% ayer lunes y una ligera caída en los bonos del Tesoro a 2 años, luego que se publicara data del sector servicios y de manufactura que vinieron debajo de lo esperado, lo que redujo el optimismo sobre la economía estadounidense. En lo que resta de la semana no hay data muy relevante para Estados Unidos, sin embargo el mercado seguirá evaluando los pasos que podría tomar la Fed en su próxima reunión del 14 de junio, cuya proximidad podría generar volatilidad en los mercados teniendo en cuenta la data mixta vista recientemente. En el plano local tuvimos el tipo de cambio con un comportamiento zigzagueante sin una dirección clara. El rango de negociación fue de 3.66 y 3.70, que se definió el viernes último, que fue el día de mayor volatilidad. Fue una semana también donde el Banco Central registró un vencimiento relevante de swaps cambiarios, concentrados entre el miércoles y el viernes por un total de 1.900 millones de soles. El BCR finalmente emitió 2.160 millones, siendo el día jueves que registró el exceso, ya que ese día el tipo de cambio tuvo una fuerte presión al alza que lo diferenció de sus pares en la región. La demanda habría provenido de inversionistas extranjeros y habría estado relacionada a la emisión de bonos que hizo el gobierno el miércoles pasado, debido al hedge que estaría atado a los mismos. De hecho, en el mercado de forward se ha visto un incremento significativo de los puntos de corto plazo, llegando a operar a diferenciales de 3.8%, casi 150 puntos básicos sobre las tasas de interés overnight del mercado de dinero. Esto debido a la concentración de la demanda y al consumo de los límites regulatorios del mercado local. En cuanto al resto de flujos, vimos oferta neta de empresas locales explicada por una oferta del sector minero relacionada al pago de regalías. Por su parte, el BCR significó una venta neta de 89 millones de dólares en la semana, siempre a través de swaps cambiarios. Para esta y las próximas semanas esperamos que el dólar se mantenga con cierta presión al alza debido a demandas puntuales relacionadas al pago de dividendos de algunas empresas y a los vencimientos de swaps cambiarios del Banco Central. Para esta semana tenemos vencimientos por 1.060 millones de soles, pero a partir del 16 hasta el cierre del mes se acumulan unos 5.265 millones en vencimiento de swaps cambiarios, lo que también podría generar presión a la baja en los puntos forward,
de la parte larga, de 6 a 12 meses, si es que el Banco Central renueva una buena parte de este stock. En cuanto al mercado de renta fija, como se mencionó anteriormente, la noticia más relevante fue la emisión de bonos que hizo el gobierno la semana pasada. Esta emisión tomó por sorpresa al mercado, donde la curva de rendimientos venía performando bastante bien. Se emitió un nuevo punto de la curva, el bono 2033, con una emisión de aproximadamente 9.000 millones de soles. Según lo indicado por el gobierno, parte de lo recaudado se usaría para recomprar la parte corta y media de los bonos en dólares y los ternos 23, 24, 26 y 28 de la curva en soles. Adicionalmente, se abrió una ventana de intercambio de dichos bonos por el nuevo, que cierra hoy 6 de junio, lo que podría aumentar el stock del nuevo bono hasta unos 12.000 millones de soles según nuestros estimados. La demanda por emisión fue bastante buena, aproximadamente 14.000 millones. El mercado aún se encuentra en un proceso de rebalanceo de las posiciones, lo que explica el ajuste al alza de tasas que hemos visto en las últimas sesiones. Sin embargo, nos mantenemos constructivos en la posición de soberanos para el medio plazo. Asimismo, luego de esta emisión, esperamos que las subastas semanales que hace el MEF se reduzcan significativamente respecto a los primeros 5 meses del año. En cuanto a la data económica peruana, tuvimos el dato de inflación que fue de 0.32% para mayo, prácticamente en el consenso, dejando el dato acumulado anual en 7.89%, menor al 7.97% de abril. El dato que sí sorprendió fue el de la inflación subyacente, que fue de tan solo 0.08%, indicando que la presión en los precios sigue relacionada al sector de alimentos y bebidas. Con estos datos esperamos que la inflación termine el año alrededor del 5%, lo que dejaría espacio para posibles recortes del Banco Central hacia el tercer trimestre. Para la reunión de este jueves esperamos que el Banco Central mantenga la tasa sin cambios, como es el consenso del mercado, sin mayores cambios en el comunicado. Gracias por la atención prestada a este podcast, eso es todo por mi parte, me despido hasta una nueva oportunidad.